Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día voy a ver con ustedes ejercicios de ejemplo de la materia nueva que vamos a comenzar a ver, que son propiedades coligativas. Son 4 propiedades coligativas de las soluciones y vamos a ver la primera, que es la disminución de la presión de vapor. El primer ejercicio que dejamos en el PPT tiene por pregunta calcular la disminución en la presión de vapor y los datos son la preparación de una solución de 218 gramos de glucosa que se mezclaron con 460 ml de agua, y se nos indica en este ejercicio que se trabajó a 30 grados Celsius y por ende la presión de vapor a esos 30 grados Celsius fueron 31,82 milímetros de mercurio. Bien, les explico que las presiones de vapores de cualquier solvente se calculan a diferentes temperaturas. Si yo varío la temperatura, el valor de la presión cambia. Y se mide la presión en milímetros de mercurio o en atmósfera. Este cerito que está aquí es súper importante porque nos indica que estamos hablando de la presión de vapor de un solvente en estado puro. Cada vez que usted vea cerito, usted dice estado puro. Esa es la diferencia. No, esto es un solvente que no se ha mezclado todavía en una solución, ya que está solo. Bien, también es importante ver qué fórmula vamos a usar, porque yo entregué un formulario en el PPT. Entonces, lo primero que debemos averiguar es con qué soluto, con qué solvente, con cuántos solutos, con cuántos solventes estamos trabajando, qué naturaleza tienen. Primero, estamos trabajando con un soluto que es glucosa y con el solvente agua. Dentro del formulario que les entregué, ¿cierto? Tenemos fórmulas en donde hay ejercicios para un solvente, un solo solvente, o sea, un solvente. Tenemos fórmulas para 2 solventes que son volátiles, y tenemos también fórmulas en donde yo tengo un solo soluto y es no volátil. Volátil quiere decir que se evapora, se pierde rápidamente, ¿ya? En este caso tenemos un solo soluto, glucosa, y ese soluto es no volátil. Para él, cuando tengo un soluto no volátil, la fórmula correspondiente es la siguiente. Según la ley de Raoult, cuando a usted le aparezca en un ejercicio, que es como se suele preguntar, es decir, cumple con la ley de Raoult o tiene un comportamiento de gas ideal, siempre que le aparezca esa frase es porque usted puede ocupar la ley de Raoult y estas fórmulas, ¿ya? Bien, entonces la fórmula para un soluto no volátil y que cumple con la ley de Raoult es la siguiente. La presión parcial de la solución es igual a la fracción molar del solvente, datos 1, solvente, datos 2, soluto, multiplicada la fracción molar por la presión en estado puro, presión de vapor, ¿de quién? Del agua, ¿ya? Presión de vapor del solvente agua. Yo quiero calcular mi delta de presión, de disminución de presión. O sea, el delta quiere decir una diferencia, una resta. Esa resta es, la resta es entre la presión de vapor, el solvente solo, menos la presión de la solución, que es la que yo voy a calcular. ¿Por qué yo debo restar esto? ¿Por qué se resta primero en estado puro y le resto después la solución? Porque siempre la presión de vapor del solvente en estado puro es mayor que la presión de vapor en solución. ¿Por qué razón? Los voy a llevar un ejemplo concreto y cotidiano. Cuando la mamá hace tallarines, prepara una olla con agua hirviendo y agrega sal, cloruro de sodio. ¿Por qué razón? Porque esa sal lo que hace es disminuir la presión de vapor, el punto de ebullición, ¿cierto? Para que pueda hervir a más tiempo. Y esa propiedad es una propiedad coligativa. Y si nosotros midiéramos eso, estamos viendo que la temperatura, la presión, es menor que la inicial. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Por eso ya esta presión ya no va a ser, por poner un dato, por poner un ejemplo, ya no va a ser 1,8, sino que va a ser después 1,6.
los valores no son los mismos, siempre va a ser menor. Y esto es lo que queremos calcular. Esta es la propiedad coligativa, la disminución de la presión, y se resta de esta manera. ¿Ya? Así que usted siempre va a estar calculando en el ejercicio la presión parcial de una solución y cuando la tenga la va a restar con la presión en estado puro. ¿Ya? Bien, vamos entonces a calcular la presión parcial de la solución. Necesitamos para ello entonces sacar la fracción molar del solvente. Eso lo aprendieron conmigo las concentraciones químicas. ¿Se acuerda usted cómo era? En este caso, para el solvente necesitamos los moles del solvente dividido por los moles del solvente más los moles del soluto. Y los moles, a su vez, los moles de lo que sea, ¿cómo se calculan? Los moles son los gramos dividido por el peso molecular o masa molar. Bien, tenemos entonces que calcular los moles, por un lado de soluto, y moles de solvente para sacar la fracción molar. Vamos entonces, moles. Vamos a sacar primero de soluto y luego de solvente. Gramos, tenemos en la glucosa 18,218 dividido por 180 gramos mol. Nos informan en el ejercicio, ¿cierto? Que esa es la masa molar. Se van los gramos, ¿cierto? Unidad que se repite y me queda entonces el mol. Tengo 218 dividido por 180 y vamos a trabajar como siempre en dos decimales. Como estamos con numeritos, siempre le vamos a colocar 2, que equivale al soluto, 1,21. Y ahora vamos a calcular para el solvente, que dijimos que era 1. Tenemos el solvente agua, que son 460. Recuerde que el agua tiene densidad 1, por lo tanto, el volumen equivale a la masa partida por volumen. Si tengo 460 ml de agua, da lo mismo decir, o es lo mismo, 460 gramos, ¿ya? Porque la densidad de agua es 1, así que la puedo pasar de masa a gramo, sin ningún problema. Tengo entonces 460 gramos dividido por 18, que es la masa molar del agua. 460 entonces dividido por los 18, 25,56. N1, que son los moles del solvente, 25,56 unidad mol. ¿Ya? Bien, entonces me voy a ir por acá y voy a ir borrando después para que no se me pierda. Necesito la fracción molar del solvente, así que va a ir los moles del solvente acá arriba, moles del solvente 25,56 partido por los moles totales, soluto más solvente, o sea, van a ir los 1,21 más los 25,56 y hago la división de todo esto. 25,56 dividido por 1,21 más 25,56. Esto equivale a 0,95. Esa es la fracción molar entonces del solvente. Voy a borrar para continuar el ejercicio. Recuerde que queremos calcular la diferencia de la presión de vapor. Ahora que tenemos la fracción molar, es fácil, ¿cierto? Tenemos la fracción molar del solvente 0,95 sin unidades porque teníamos mol arriba, moles abajo, se fueron, ¿ya? Entonces tenemos la fracción molar por la presión la presión de vapor en estado puro del solvente, 31,82 unidad, lo voy a colocar aquí al ladito, milímetros de mercurio. Usted ya va visualizando qué unidad nos va a quedar, milímetro de mercurio. Esto se le llama presión parcial, es la presión de la solución. Tenemos entonces los 0,95 multiplicado por los 31,82, 30,82
23. Unidad, milímetros de mercurio. Esta es la presión parcial, pero yo quiero ver cuál es la diferencia, cuál fue la disminución de la presión. Entonces, para ello, se da cuenta que en la solución hubo una disminución, que el estado puro era 31,82 el solvente, el agua, teníamos, esto por decir, teníamos, ¿cierto?, una ollita con agua sola y la presión de vapor era 31,82, le agregamos azúcar, ¿cierto? Y después de agregarle azúcar, calentarla, ¿cierto?, la presión de vapor de esta solución bajó a 30,23. Bien, calculemos el delta P. Delta P entonces va a ser la presión de vapor en estado puro, ¿cierto?, menos la presión parcial. Delta P es 31,82 menos los 30,23. Y voy a poner un paréntesis aquí para indicar que todo esto tiene la misma unidad, milímetro de mercurio. Entonces, 31,82 menos 30,23, 1,59, delta P igual 1,59 unidad milímetros de mercurio. Respuesta entonces para el ejercicio: la disminución en la presión de vapor de esta solución fue de 1,59 milímetros de mercurio al haberle agregado azúcar, ¿ya? Glucosa. Gracias, chiquillos. Eso es todo. Nos vemos en el otro ejercicio. Que estén bien. Chao.